En el papel que tienen ustedes enfrente pone que quien presenta es el presidente de la Fundación Pablo VI, que es don Antonio Algora, obispo de Ciudad Real. Yo todavía no soy don Antonio Algora, no sé si después de la muerte en esas reencarnaciones podré serlo, pero él no ha podido venir, tenía un entierro ahora de un sacerdote y me ha pedido a mí que le presente a don Fernando. Presentar a don Fernando es casi inútil, pero no obstante voy a hacer un poco como a Aarón y Moisés. Aarón decía lo que tenía que decir Moisés ante el faraón. Pues yo leo lo que don Antonio Algora tenía preparado para presentar a don Fernando y ya está. Lo haría yo de otra manera, pero ¿qué vamos a hacer? Cada uno tiene que ser como es y ya está. Más que presentar a don Fernando, dice don Antonio Algora, don Fernando este aragonés de Calatayud, ciudad importante en la provincia de Zaragoza y en la diócesis de Tarazona es ya el culmen. El no va más, Calatayud. Obispo emérito de, como saben ustedes, de Pamplona y Tudela, y con muchos méritos desde los puestos de relevancia que ha ocupado en la Iglesia y desde la sabiduría de su reflexión y extensa obra literaria que está engrosando en su descanso de Málaga o en las muchas salidas a las que le obligamos propios y extraños a ofrecernos su pensamiento, deseo abrir boca con algo de lo que ya ha publicado en sus últimos libros, Evangelizar, uno de ellos, y La fe que nos salva, el otro. Dentro de la vida de la Fundación Pablo VI, en otra ocasión me tocó este mismo papel y recordé la participación de don Fernando en la elaboración del documento de la Conferencia Episcopal Católicos en la Vida Pública, allá por los años 1986, donde fui testigo de su poderoso pensar. De allí extraigo este párrafo, en el número 25. Vivimos en una sociedad secular, pluralista y conflictiva. En su ordenamiento político hemos conseguido en los últimos años avances importantes. Los cristianos los compartimos y queremos apoyarlos con nuestras aportaciones personales y colectivas. El reconocimiento de las libertades públicas y de los derechos humanos en un Estado de Derecho, la coincidencia de los españoles en un ordenamiento político común que quiere ser respetuoso con los derechos de las personas, las instituciones y los pueblos, la extensión de la enseñanza a toda la población, el respeto positivo a la libertad religiosa de los ciudadanos, la participación de estos en la vida pública y la promoción de la justicia, muy particularmente mediante el sistema de la seguridad social, entre otras cosas, son adquisiciones positivas que en la medida en que sean asumidas con honestidad y coherencia, están llamadas a impulsar el desarrollo de nuestra sociedad. Ciertamente, desde 1986 hasta aquí, la sociedad española se ha mostrado una sociedad secular, pluralista y conflictiva. Y no sé si en este Estado de Derecho coincidimos todos en un ordenamiento político común que quiere ser respetuoso con los derechos de las personas y las instituciones y los pueblos, cualesquiera que sea la percepción de la realidad en la que nos encontramos hoy. Esperamos de don Fernando una iluminación, como todas las suyas, me atrevo a calificar de comprometida. De su último, espero no patinar en esto de último libro, porque tendrá algo en el taller, o de su cabeza, o de la editorial, de su último libro, En la fe que nos salva, que subtitula Aproximación pastoral a una teología fundamental, le vemos perfectamente autorizado para hablarnos en esta ponencia que ha titulado El compromiso de los católicos en la vida pública y en la regeneración ética. Dice él, y con la lectura de este párrafo le estoy dando ya la palabra. Católico hoy significa reconocedor de la dignidad y del valor infinito de la persona humana, amigo de la verdad, defensor sincero de la familia y de la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, partidario de la igualdad básica entre hombres y mujeres, amigo de la solidaridad universal, de la opción por la justicia basada en la verdad y en el amor,
portador de una visión de la autoridad como servicio al bien común de la sociedad, sin mentiras, sin partidismos, sin trampas, sin corrupciones, sin aproximaciones indebidas. Catolicismo es universalidad, justicia, libertad, solidaridad y paz. ¿Qué persona honesta puede estar contra estas objeciones? No podemos asimilar la idea que los laicistas tienen de nosotros. Nosotros sí sabemos lo que es ser católico y cuáles son nuestros criterios de conducta. Y acaba don Fernando en ese párrafo que cita don Antonio diciendo: los que no son católicos, los que quieren que desaparezca la Iglesia de la escena política y mundial, no saben lo que es realmente el catolicismo. Pues gracias por esas palabras y tantas otras que tiene dichas don Fernando, y las últimas que vamos a escucharle hoy, tener la suerte de escucharle. Muchas gracias, don Fernando, y un aplauso para él, que tiene la valentía de venir. Muy bien, muchas gracias, Juan José. Bueno, pero has hecho el servicio de leerlo y al fin y al cabo te has solidarizado con él. Con más cariño que verdad. Acércame un poco esto. No, que no se puede. No se puede. Acércate tú. Vale. Bien. Tengo como tarea el cerrar estas jornadas hablando del compromiso de los católicos en la vida pública y en la pretendida o deseada regeneración ética de nuestra democracia y de nuestra sociedad, porque al fin y al cabo la corrupción no está en el sistema, está en la sociedad y en las personas, que es lo que verdaderamente existe y subsiste. En pocos lugares de España se puede hablar del compromiso de los católicos en la vida pública como en esta casa. El fundador, don Ángel Herrera Oria, dedicó su vida a difundir este convencimiento en la Iglesia de España y trató de vivirlo él activamente en las diferentes etapas de su vida, de diversa manera. Esta fue sin duda una de sus preocupaciones dominantes, tanto en su vida secular como en sus años de ministerio episcopal. Tratando este tema resulta tentador entrar ahora en un recorrido histórico para evocar la memoria de lo que fueron las páginas del debate durante los años de la Segunda República o los trabajos y actividades de la CEDA durante aquellos años. Todo ello representa un ejemplo no exclusivo, pero sí significativo de lo que pueden aportar los católicos a la vida pública. Pero no es esta una hora para recrearse en los recuerdos, sino más bien hora de clarificar nuestras ideas y crear proyectos que sean a la vez realistas e innovadores. Unas clarificaciones doctrinales. No se puede hablar claramente del compromiso político de los católicos sin aclarar antes unas cuantas cuestiones doctrinales. En España se nos ha impuesto un laicismo radical que excluye la influencia de las convicciones religiosas o que pretende excluir la influencia de las convicciones religiosas en la vida pública. La abstención de cualquier referencia religiosa se considera indispensable para guardar la pureza democrática de toda actuación política. Si esto fuera así, no tendría sentido hablar del compromiso específico de los católicos en la vida pública. Su mejor compromiso sería callarse, desaparecer de la escena. Ni se podría esperar ninguna aportación específica de los católicos para la regeneración ética de nuestra vida política. Por eso, para decir algo sobre este asunto, tenemos que romper el cerco que nos tiene impuesto el poder del laicismo dominante y contaminante.
Contaminante digo porque las ideas se repiten tanto que nosotros también las vamos asimilando. Y hay ya muchos católicos que presumen de este abstencionismo testimonial de los católicos en la vida pública. Porque cuando hablamos del compromiso de los católicos en la vida pública, nos referimos a un compromiso específico, compromiso de los católicos en tanto que católicos. Un compromiso que provenga de su condición católica, que sea propio de los católicos y que suponga además una influencia real de la fe católica en la actuación y en los comportamientos y hasta en las opciones preferentes de los católicos en la vida pública. Podríamos apoyar nuestro punto de vista aduciendo testimonios del magisterio de la Iglesia y de los últimos papas. Los hay muy abundantes. Las enseñanzas del Concilio Vaticano II sobre la vocación cristiana del seglar, los excelentes capítulos de la Constitución Gaudium et Spes sobre la cultura y la vida política. Podríamos también aducir enseñanzas constantes de los papas, de Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI. El Papa Francisco, en Lumen Dei, dedica el último capítulo, el capítulo 4 de la encíclica, a la influencia de la fe cristiana en la construcción de la ciudad secular. En algunos escritos también importantes de los obispos españoles, como el ya citado Católicos en la vida pública. Pero no lo vamos a hacer así. Este procedimiento de ampararnos en los textos del magisterio de la Iglesia, en el mejor de los casos, podría valer para nosotros en el interior de la Iglesia. Pero si nos proponemos hablar con los no católicos, y aun con muchos que se consideran católicos, no vale de nada esgrimir las enseñanzas de los papas, pues su autoridad en estas materias no es reconocida y sí duramente impugnada. Tenemos pues que aducir razones aceptables por todos y fácilmente comprensibles. En esta perspectiva podemos decir que el compromiso de los católicos en la vida pública es, yo lo califico con 4 adjetivos, es posible, es legítimo, es obligatorio y es necesario. Es posible. Posible porque la fe en Dios y en Jesucristo ilumina nuestra mente con conocimientos decisivos sobre el ser del hombre, sobre nuestras aspiraciones, sobre nuestra valoración existencial. Conocimientos que condicionan y enriquecen la visión de la sociedad, de la convivencia humana, y que pueden orientar decisivamente el comportamiento de los hombres, de las personas, en la convivencia. Así, por ejemplo, el valor absoluto de la persona humana, la igualdad de todos los hombres, la igualdad entre el hombre y la mujer, la condición espiritual y terrestre de las personas, son datos que la revelación de Dios en Jesucristo nos descubre o nos confirma y que tienen repercusiones importantes en la comprensión y en la elaboración y en las pautas de la convivencia, del ordenamiento de la vida social y política. Este plus de iluminación y de sanamiento personal hace posible una contribución específica de los católicos a la vida pública. Este compromiso, además de posible, es legítimo, contra lo que muchos opinan actualmente, que piensan que la influencia de las convicciones religiosas en el comportamiento público y en el ordenamiento público de la convivencia no es legítimo, sino que es una contaminación
de convicciones válidas solo para la vida privada que pretenden aplicar a la vida pública. Primero, es legítimo, primero, porque la luz de la fe no deforma la realidad, ni nos saca de la esfera humana, sino que nos la ilumina, nos la acerca, nos la descubre en su ser más profundo y verdadero. La fe no es una opción caprichosa, es un acercamiento del hombre a las fuentes de la realidad, que le permite conocerla mejor y por lo tanto tratarla mejor. En segundo lugar, porque la atención a las luces de la fe y los mandatos de la conciencia cristiana por parte de los políticos cristianos no supone injerencia de ninguna autoridad ni de ninguna institución al puro ordenamiento político. Dicho en plata, la influencia de la fe de los políticos en sus planteamientos y actuaciones políticas no supone injerencia de la autoridad eclesiástica, ni subordinación de lo secular a lo religioso. La influencia de la fe en la actuación pública de los cristianos no se hace presente a través del sometimiento de las instituciones seculares a las instituciones religiosas, sino que se hace presente a través de la conciencia y de las determinaciones personales de los mismos cristianos que intervienen en la vida pública, sin interferencias de las autoridades ni de las instituciones eclesiásticas de ningún género. Luego volveremos sobre este punto. El compromiso de los cristianos es, pues, posible, es legítimo desde el punto de vista doctrinal, desde el punto de vista, digamos, teológico, doctrinal, eclesial, y legítimo desde el punto de vista de la autonomía de lo secular, democráticamente legítimo. El ciudadano tiene derecho a intervenir en la vida pública de acuerdo con sus convicciones, sean religiosas o científicas o sociológicas. Es posible, es legítimo, es obligatorio por la unidad radical de la persona. El político cristiano no puede prescindir de su conciencia ni de sus convicciones religiosas en el momento de valorar una situación o de tomar unas decisiones, sin traicionarse a sí mismo y traicionar su propia fe, que es tanto como traicionar su propia autenticidad personal. No es posible la abstención de la dimensión religiosa de la persona, la suspensión de su fe en los compromisos sociales y políticos. Ser cristiano es creer en el amor como forma universal de vida. Y la fidelidad a esta convicción obliga en toda la esfera de la actividad personal, tanto pública como privada. Es obligatorio para los cristianos, en virtud del mandamiento del amor al prójimo, el interesarse de alguna manera, más o menos intensa, en el bien común, en la prosperidad del prójimo. Y además de ser obligatorio, es necesario. La conciencia del hombre es irremediablemente limitada y débil a la hora de descubrir y cumplir las exigencias de la justicia. Los hombres necesitamos una sanación interior
para aceptar de forma clara y eficaz los derechos y los intereses de los demás, cuando suponen una limitación o una corrección de nuestras propias apetencias. En este sentido, la presencia y la influencia de la vida teologal en quienes intervienen en la vida pública de una sociedad es necesaria para el recto ejercicio de sus responsabilidades, en el bien de todos. Es necesaria como garantía de la verdad, de la justicia, de la diligencia, en las mil relaciones e interdependencias que constituyen la vida social. Sin el reconocimiento y la ayuda de Dios, el hombre se pervierte sin remedio. Y las perversiones interiores del hombre, fundamentalmente el egoísmo, las perversiones interiores del hombre repercuten también en sus actuaciones públicas. La sociedad necesita la acción purificadora y sanante, el estímulo y el impulso de la vida teologal de algunos hombres justos. La presencia de los cristianos en la vida pública tendría que ser iluminación y justicia para todos. Defensa de la sociedad contra los posibles errores, contra los abusos siempre amenazantes, garantía contra las inevitables corrupciones a favor de todos, una riqueza y un bien para la sociedad entera. Es evidente que cuando afirmamos la necesidad y el provecho de la presencia de los católicos en la vida pública, no pretendo atribuir a los cristianos unos valores exclusivos que los demás no puedan tener, ni tampoco unos valores infalibles que los cristianos no puedan traicionar. Los no cristianos pueden y deben buscar sinceramente la justicia, pero la vida cristiana aporta al creyente un plus de clarividencia y de fortaleza que no tendría sin la riqueza de su vida teologal. Como es también evidente que el cristiano puede descuidar o traicionar su conciencia y actuar en la práctica peor que un colega no creyente o no practicante. Pero no hablamos ahora de conductas concretas, cuya casuística es ilimitada, sino de lo que las cosas son, o mejor, de lo que tienen que ser en sí mismas. No de lo que son, sino de lo que tendrían que ser nuestros comportamientos. Esta necesidad o esta afirmación de la necesidad del compromiso de los católicos para el bien de la sociedad es una consecuencia de una doctrina católica, una vieja doctrina católica, poco tenida en cuenta en nuestros ambientes culturales en estos momentos, que afirma contra el pelagianismo que el hombre no puede realizar auténticamente su propia humanidad sin la ayuda de Dios. Esta afirmación católica, que en el fondo es una consecuencia del reconocimiento de la grandeza del hombre, el hombre es mayor que él mismo y necesita de la ayuda de Dios para realizarse como hombre. Resulta antipática para las aspiraciones o la sensibilidad de nuestra cultura, porque parece humillante para el hombre. El hombre actual pretende ser capaz de realizarse plenamente a sí mismo sin la ayuda de nadie, y sobre todo sin la ayuda del otro, del desconocido, de Dios.
En cambio, desde el punto de vista católico, es un reconocimiento de la grandeza del hombre. El hombre entendido como imagen de Dios, como interlocutor de Dios, no puede desarrollar la amplitud de su humanidad, la verdad de su humanidad, sino contando con ese Dios del cual él es una pequeña réplica mundana. Y además de esta doctrina sobre la condición de la grandeza del hombre como imagen de Dios y como interlocutor de Dios, está también la doctrina sobre el pecado original. El hombre tiene una proclividad, somos pecadores crónicos, tiene una proclividad hacia la injusticia, hacia el egoísmo. Necesita un apoyo sanante, una permanente rectificación de su tendencia al egoísmo para poder ser justo con los demás. Esto vale para la vida personal, para la vida familiar y para la vida pública. Afecta al hombre y a todo aquello que hace el hombre. Estamos acostumbrados a pensar en la política en una dimensión o en un ámbito estrictamente secular, exclusivamente secular. Nos olvidamos de que, en definitiva, la política es una acción humana y el hombre no es del todo secular. Y por lo tanto, nada de lo que hace el hombre es totalmente secular, sino que en su raíz el hombre necesita abrirse a la trascendencia para poder actuar correctamente incluso en la inmanencia. Es decir, la política, como el hombre mismo, no se puede salvar a sí misma, sino que necesita recibir la justicia que viene de Dios. Es como un náufrago que pretende salir del mar tirándose de los pelos. Necesita que alguien le tienda una mano desde fuera del oleaje. Y si lo necesita el hombre para todas las actividades humanas. Esto lleva consigo muchos problemas y resulta bastante contracultural o incorrecto en este momento. Pero creo que sin aceptar esta última dimensión no nos moveríamos en un terreno verdaderamente católico, cristiano. Como complemento de esta primera parte, un par de aclaraciones. Primera, que aunque en mi conjunto yo defiendo la existencia, la posibilidad, legitimidad, obligatoriedad, necesidad de una política cristianamente inspirada, no me atrevo a decir una política cristiana, cristianamente inspirada en los principios del Evangelio, en definitiva inspirada en el ejemplo de Jesús, en el humanismo de Jesús. Hay que decir también que no hay una política católica homogénea, obligatoria, porque en la elaboración del juicio práctico que rige la vida política no entran solo los principios comunes y obligatorios del Evangelio, sino la valoración de muchas realidades diferentes, mudables, opinables, cuya mediación puede dar lugar a decisiones diferentes, aunque reconozcan la influencia de los mismos principios. Puede haber políticos cristianos, sinceramente cristianos, que como consecuencia de distinta manera de valorar la realidad y de distintas preferencias técnicas, presenten soluciones diferentes para cualquier problema político. No hay, pues, una política cristiana
exclusiva y obligatoria. Segunda advertencia. La inspiración cristiana de la política no se opone a ningún valor democrático, sino que fortalece el respeto y la tutela de todos los derechos humanos. La norma suprema del obrar humano y de la vida política es el amor gratuito, universal, efectivo, objetivo, sincero, eficaz. Este amor ejercitado en el ámbito de la vida política se concreta en la justicia, en el servicio efectivo a la libertad y promoción de todas las personas, en un contexto de compatibilidad, integridad y gratuidad. El ejercicio de la autoridad, entendida como servicio a la comunidad, no puede definirse por las ideas o las preferencias del gobernante, sino por la obligación del gobernante a servir y fomentar el bien de los demás. Y esta actitud es esencial a la condición cristiana. Por lo tanto, no se puede decir que las convicciones cristianas de un político vayan a comprometer la objetividad o la democraticidad de su actuación. De hecho, también se ve históricamente, la democracia ha nacido del pathos cristiano. Pasemos a una segunda parte. ¿Qué podrían o tendríamos que hacer los católicos en esta España nuestra para impulsar o para colaborar en la regeneración ética de nuestra sociedad? Eso es una pregunta que tiene una respuesta compleja y larga. Yo señalo solo unos cuantos puntos. Primero, y básicamente, la educación moral de la sociedad. En las discusiones que hemos tenido cuando pretendíamos cómo se regenera la política, yo me hacía esta cavilación. ¿Cómo podemos pedir una política honesta en una sociedad corrompida? La sociedad, desde sus propias deformaciones, produce una política deforme. No solamente produce, sino que quiere y agradece una política deforme. Es decir, los que quieren vivir en la permisividad moral desean las leyes de Zapatero, les vienen bien. Se hace la política que el pueblo quiere y la corrupción moral que pueda haber en el pueblo es una influencia sobre los políticos. Por lo tanto, la primera labor importante que hace la Iglesia calladamente en favor de la regeneración política es la educación moral de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, de nuestras familias y la educación de la conciencia ética de nuestro pueblo. A medida que el pueblo tenga una conciencia más limpia y valore más la conciencia y valore más la justicia y la honestidad y la dignidad personal, seremos capaces de crear y de exigir y de proteger una política justa y recta y honesta. No es fácil explicar estos principios en el ambiente de la sociedad española. Somos poco amigos de abstracciones y tendemos a entender las cosas a partir de la experiencia. Nadie va a buscar definiciones, sino que te dice, yo me acuerdo de un cura que me dijo, que me hizo, que patatín, que patatán, y de ahí sacan toda su eclesiología. Tenemos que reconocer que nuestra experiencia en estas materias de la influencia de la fe cristiana
en la vida política en España no ha sido muy feliz. Pesan sobre nosotros no solo los 40 años, sino muchos siglos de nacionalcatolicismo, en los que la conciencia cristiana a su manera de los gobernantes ha sido legitimación del autoritarismo y privación de la libertad de conciencia de los demás. Y por el lado contrario, el liberalismo y la modernidad entre nosotros se han confundido y se están confundiendo, lamentablemente, con un laicismo radical, impositivo y en algunos casos excluyente y hasta persecutorio. Los españoles, sin olvidar nuestra historia, para corregirla y superarla, tenemos que hacer el esfuerzo de pensar y programar nuestro futuro en una verdadera libertad y serenidad interior, con un gran esfuerzo de objetividad, sin dejarnos dominar por los escarmientos del pasado. Es difícil. Hoy no nos vale ni la uniformidad del viejo régimen, anterior a la República, ni el sectarismo de la Segunda República, hacia el cual quieren conducirnos las modernas generaciones de socialistas, ni el odio destructivo de los movimientos revolucionarios, ni el neoconfesionalismo franquista y vaticanista, ni el laicismo condescendiente de la derecha liberal, ni el laicismo excluyente y represivo de nuestra izquierda actual, socialista y radical. Todas ellas son posturas condicionadas por las experiencias del pasado. Todas son actitudes parciales, desmesuradas, incapaces de fundar una convivencia verdadera y por tanto incapaces de fundamentar una sociedad sólida, justa y dinámica. Por lo tanto, cuando hablamos y defendemos la legitimidad y la necesidad de la influencia de la fe católica, no nos estamos refiriendo a ninguno de estos modelos. Este señor, ¿qué quiere? ¿Volver al franquismo? No, yo no quiero volver a nada. Sin embargo, sí es posible imaginar, saliendo de toda esa varaunda de posiciones extremistas y conflictivas de las cuales parece que íbamos a salir y estamos volviendo, sí que es posible imaginar otra manera de entender y de vivir las cosas. Por ejemplo, una visión cristiana de la vida política tiene que comenzar por ser una visión realista de nuestra sociedad. El talante cristiano es un talante respetuoso con la verdad, también con la verdad histórica. No podemos falsificar nuestra historia. Lo digo hoy, el día de la Diada. Una visión cristiana de la realidad quiere decir una visión objetiva, respetuosa, comprensiva y comprehensiva, sin falsificaciones, sin omisiones ni exaltaciones, sin particularismos ni menosprecios. Todos los miembros, todas las regiones, todos los ciudadanos que formamos la sociedad española somos básicamente iguales. Todos dependemos de todos. Todos tenemos una historia y un patrimonio común. Las coincidencias son más que las diferencias. No hay razones objetivas para las divisiones, las exclusiones, los enfrentamientos. La visión, yo creo, opino así. La visión, no sé si luego lo podemos discutir, el talante cristiano es poco amigo de escisiones, de singularismos, de separatismos. Hoy en España es importante que recuperemos el respeto a la primacía del orden moral objetivo y de la recta conciencia, también en la vida social y política. Una cosa que podemos aportar, que tenemos que aportar los católicos,
es el respeto por la moral objetiva, fundada en el bien del ser del hombre, lo que antes se llamaba la ley natural, como garantía de la libertad de todos y del bien de todos. La política, cualquier actuación en la vida pública, es un acto humano, consciente y libre, que repercute a veces gravemente en el bien o en el mal del prójimo. ¿Cómo esta clase de actuaciones no va a estar sometida a una ley moral superior al legislador? Vinculante, que vincula la actuación y a la vez orienta la actuación del legislador. De otra manera estaríamos en las manos de los caprichos y las pretensiones de las mayorías. Los políticos no pueden actuar en función de sus propias conveniencias, ni de las conveniencias de su partido, ni de las consideraciones electoralistas. El ejercicio de la autoridad es siempre una actividad moral, regida por la primacía de la verdad y de la justicia, que en el caso de la política se concreta en el bien común, en la atención a los legítimos derechos y aspiraciones de los ciudadanos, sin preferencias ni exclusiones de ninguna clase. Presentar, justificar esta concepción moral de la actuación política es algo que no solo los cristianos, también otros pueden aportar, pero nosotros tendríamos que saber aportar de una manera convincente, de una manera que todos entendieran que era favorable para el bien de todos. Podemos aportar la concepción de la autoridad, el ejercicio moral y justo de la autoridad, al margen de cualquier corrupción, de la mentira, del robo, de las presiones sobre la justicia, de la discriminación, ni a favor ni en contra de nadie, a favor del respeto de la verdad, de la justicia. Es decir, podemos aportar un concepto humano de la autoridad que se somete al servicio, que se sabe sometida al servicio de la sociedad y que se autolimita en favor de la libertad y del crecimiento y de la responsabilidad de una sociedad y de unos ciudadanos adultos. En cambio, estamos viviendo una situación en la cual la autoridad invade nuestra vida privada y nos dice hasta de qué color tienen que ser las zapatillas. Un planteamiento cristiano de la política supondría también el respeto y la protección de los valores morales inherentes al bien integral de la persona, reconociendo a la persona en toda su complejidad. El hombre, la mujer, el ciudadano, no es solo un ciudadano, no es solo un consumidor, no es solo un votante. Necesita compañía, necesita amor, necesita reconocimiento, que el gobierno no puede proporcionar, pero sí tiene que facilitar y fomentar. Y no vale esconderse en la nube del escepticismo o del relativismo, refugiándose en la pretendida imposibilidad de conocer o de distinguir el bien del mal. Es bueno lo que ayuda a ser, lo que ayuda a vivir, a crecer en el orden de lo real. Y es malo lo que niega, destruye o reprime el ser de la persona, lo que la persona es y lo que puede llegar a ser, en comunión de amor con los demás. La fe cristiana respalda y destaca el valor sagrado de todas las personas, el valor superior de la persona a las mismas instituciones políticas.
Por lo tanto, marca una limitación al desmesurado crecimiento de la autoridad política que tiende a invadir la vida entera. La fe cristiana tendría que dar lugar a una serie de actitudes personales directamente derivadas de la justicia interior, tales como la sinceridad, la diligencia, la abnegación, la generosidad. Claro, ayer decía Edurne que un político que diga la verdad no prospera. Y si dice la mentira, es la sociedad entera la que no prospera. Sobre la mentira, que es el no ser, la verdad es el ser, la mentira es el no ser. Sobre lo que no es, aunque lo diga el político, si la cosa no es, no puede sostener nada. Y estamos construyendo una sociedad sobre lo que no es. La presencia coherente de los católicos en las diversas instituciones de la vida pública tendría que favorecer el acercamiento y el diálogo leal entre ellas. Católicos en el PP, católicos en el PSOE, pueden reunirse y hablar juntos y hacer juntos una autocrítica. Es decir, la unidad de la fe, la vigencia del amor cristiano puede ser un elemento de cohesión, de acercamiento, de colaboración real entre las diversas instituciones políticas, contrapesando esta tendencia que estamos viendo ahora cainita de destruir el uno al otro para conseguir el poder, que está en la base de muchos males de nuestra sociedad y que se extiende al pueblo y que va abriendo abismos de incomunicación y hasta de odio entre la población. Todo eso y muchas cosas más puede aportar el compromiso, la presencia coherente de los católicos a nuestra vida pública. Otra cuestión es preguntarse, ¿cómo? Con la presencia aislada de los católicos perdidos en los diferentes partidos, con asociaciones. Yo quiero decir que, en primer lugar, la contribución al bien de la vida pública no se hace solo desde las instituciones políticas. Un buen maestro, un buen profesor universitario puede hacer un gran servicio al bien de la vida pública. No hace falta estar en la política para contribuir al bien público de una sociedad, desde unos medios de comunicación, en la enseñanza, en la educación, de muchas maneras. Ahora, yo quiero subrayar una cosa, y es que la legitimación del compromiso político de los cristianos en la vida pública supone la legitimación de la asociación de los cristianos para intervenir en la vida pública. Otra cosa es que sea oportuno o no sea oportuno en un momento determinado, pero por lo menos desde el punto, hay que afirmar, yo creo, desde el punto de vista doctrinal de la Iglesia, como desde el punto de vista de la legitimidad democrática, los católicos tienen el mismo derecho que los no católicos a asociarse para intervenir desde su punto de vista en la vida pública. Eso hoy en nuestra sociedad española no lo admiten ni los no católicos ni los católicos. Yo creo que es un debate que tenemos pendiente. En los años de la transición, la Iglesia española optó por desaconsejar el partido cristiano. Veníamos de 40 años y 16 siglos de confesionalismo autoritario.
Pero lo que en aquel momento pudo ser una medida prudente y generosa y clarividente, y también discutible, pero lo que entonces pudo ser una medida prudente no tiene por qué ser una decisión definitiva en nuestra vida política. Yo, por llevar hasta el límite, digamos, mi compromiso en esta conferencia o en esta exposición, yo me pregunto, ¿es legítimo un partido cristiano, de inspiración cristiana? ¿Es legítimo doctrinalmente desde la Iglesia que los cristianos se asocien? ¿Es legítimo desde el punto de vista democrático que los cristianos se asocien? Y mi respuesta, luego lo podemos discutir, mi respuesta es una distinción. Primero hay que aclarar qué entendemos por un partido cristiano. Quien dice un partido dice una asociación de opinión. Si por partido cristiano entendemos un partido exclusivo que pretende ser portavoz de la conciencia cristiana, único y obligatorio, evidentemente no. Por lo tanto, está muy bien decir que no es ni cristianamente correcto ni democráticamente aceptable un partido confesional que se presente como portavoz único y obligatorio de la conciencia cristiana. Partido único y católico. Lo hemos vivido muchos años. Y cuando uno habla de esto, enseguida nos acordamos del nacionalcatolicismo y de los principios del movimiento. Pero si por un partido cristiano se entiende un partido que quiere influir en la vida pública, que quiere llevar a la vida pública la iluminación y la influencia de los principios cristianos, sin excluir que haya otros puntos de vista diferentes, incluso dentro de los propios cristianos. Yo creo que eso es doctrinalmente correcto y políticamente legítimo. Es más, pienso que el que de alguna manera eso no exista en una sociedad es una carencia lamentable. ¿Por qué? Porque la presencia y la actuación en la vida pública, si no tiene el respaldo asociativo, es prácticamente imposible. Hemos tenido aquí el testimonio de un excelente cristiano y un gran político. Bueno, ¿qué influye un cristiano, 5 cristianos aislados en los mensajes del PSOE? Vamos a ser concretos, ¿no? En el PSOE hay muchos cristianos y en el PP también hay cristianos, pero la política de ningún partido no tiene en cuenta las exigencias del Evangelio de una manera coherente. Que ese partido va a ser siempre una minoría. Oye, tenemos el ejemplo de los partidos comunistas, que son minoría y saben hacerse respetar y saben influir en la vida política con la coherencia de sus posicionamientos. Yo no acabo de ver el por qué tanta suspicacia frente a esta situación, a no ser que sea por la influencia de nuestras imágenes del pasado y por la influencia del castigo al que nos someten continuamente, reprimiendo las manifestaciones religiosas para la vida privada. Bien, eso es una cuestión. Una cosa es hablar de la legitimidad teórica,
Otra cosa es juzgar el oportunismo y la eficacia en un momento determinado. Eso es un juicio político en el cual yo no entro. ¿Sería conveniente? ¿No sería conveniente? ¿Sería ventajoso? ¿Sería perjudicial? Eso es opinable y discutible. A ver, que me he perdido yo la página. Quiero terminar con unas hermosas palabras de la reciente encíclica sobre la fe del Papa Francisco. En el capítulo 4 dedicado a la construcción de la ciudad terrestre, el Papa nos dice, número 51, precisamente por su conexión con el amor, la luz de la fe se pone al servicio concreto de la justicia, del derecho y de la paz, se podría decir, y de la convivencia y de la prosperidad. La fe nace del encuentro con el amor originario de Dios, en el que se manifiesta el sentido y la bondad de nuestra vida, que es iluminada en la medida en que entra en el dinamismo desplegado por este amor, en cuanto que se hace camino y ejercicio hacia la plenitud del amor y hacia la plenitud de la humanidad. La luz de la fe permite valorar la riqueza de las relaciones humanas, de la relación matrimonial, de la relación familiar, de la amistad, del vecindario, de los pactos, del consenso. La luz de la fe permite valorar la riqueza de las relaciones humanas, su capacidad de mantenerse, las hace fiables. Sin un amor fiable, nada podría mantener verdaderamente unidos a los hombres. La unidad entre ellos se podría concebir solo como fundada en la utilidad, que es lo que oímos, ¿no? Es que si nos separamos nos va a ir mejor. ¿Es que la pura utilidad es criterio para la convivencia? Eso no es cristiano. La unidad entre ellos se podría concebir solo como fundada en la utilidad, en la suma de intereses o en el miedo, pero no en la bondad y en el valor de vivir juntos, que es un valor en sí, ni en la alegría que la sola presencia del otro nos pueda aportar. La fe permite comprender la arquitectura de las relaciones humanas, porque capta su fundamento último y su destino definitivo en Dios, en su amor, y así ilumina el arte de la edificación, es decir, el arte de la política. Si la fe es un bien para todos, es un bien común. Su luz no luce solo dentro de la Iglesia, ni sirve únicamente para construir una ciudad eterna en el más allá. Nos ayuda también a edificar nuestras sociedades para que avancen hacia el futuro con esperanza. La carta a los Hebreos pone un ejemplo de esto cuando nombra junto a otros hombres de fe a Samuel y David, a los cuales su fe les permitió administrar justicia. Hebreos 11:33. Esta expresión se refiere aquí a su justicia para gobernar. La fe les asistió para gobernar. A esa sabiduría que lleva la paz al pueblo. Las manos de la fe se alzan al cielo, pero a la vez edifican en la caridad una ciudad construida sobre relaciones que tienen como fundamento la verdad y el amor. Y ya aquí termina la cita, yo concluyo. La gran aportación, pues, de los católicos a la vida pública consiste en edificar poco a poco, o colaborar para edificar poco a poco una sociedad, desarrollando una convivencia que esté inspirada
en un amor universal y verdadero, ese amor que viene de Dios y hace al hombre justo, el amor que nos libera del egoísmo y nos permite ponernos al servicio de la vida, del crecimiento y de la alegría de nuestro prójimo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, don Fernando. Es usted capaz de iluminar con claridad la realidad, lo hemos percibido una vez más, y además de lanzar valientemente sus ideas y propuestas. No deja indiferente su reflexión y su palabra. Por eso le escuchamos y le leemos con agrado y con respeto. Muchas gracias. Y ahora dejamos unos minutos por si alguien también quiere decir algo, intervenir, preguntar, aclarar, comentar un poquito. Unos minutos tenemos, me parece, ¿verdad? Al hablar del compromiso de los católicos en la vida pública, me parece sumamente importante lo que ha hecho don Fernando, que es empezar por una clarificación doctrinal de algunos puntos, porque generalmente el discurso sobre el compromiso de los católicos en la vida pública tiene como contenido una relación de las exigencias a las que debe satisfacer, exigencias de orden moral, pero la gran cuestión es que esas exigencias morales a las que debe atender el católico en la vida pública no son solo exigencias morales para él, sino para todo hombre. Por tanto, creo que habría, en un intento de determinación rigurosa de lo específico de la aportación de los católicos en la vida pública, hacer referencia a esos fundamentos de antropología teológica a que se ha referido don Fernando Sebastián. Podríamos decir, por tanto, que no hay una diferencia en esas exigencias en cuanto a su contenido, que lo específico del católico en la vida pública, cuando tiene que proceder de acuerdo con todas esas exigencias morales, igual que el que no es católico, lo específico está en el sentido que su fe le permite dar, en la motivación, en la luz y en la fuerza, la luz de la fe y la fuerza de la gracia, para poder responder a esas exigencias. Y ahí viene su aportación fundamental de carácter teológico con la referencia al pelagianismo, y lo específico está en la aportación de esa iluminación especial que la fe nos proporciona y el testimonio de un cumplimiento de esas exigencias en virtud de una fuerza que también recibimos a través de la gracia. Y por tanto, resumiendo, yo no sé si es válido decir, al determinar lo específico del católico en la vida pública, que eso específico no está tanto en el contenido de las exigencias a las que debe responder, sino en el sentido con que lo hace, la motivación que le mueve, la luz que le ilumina y la fuerza con la que actúa. Luz de la fe, fuerza de la gracia, sentido último y profundo. De manera que es importante, fundamental, necesaria la presencia de los católicos, no tanto porque ellos vayan a ser los únicos cumplidores de la justicia, de la honradez, etcétera, etcétera, cuanto porque efectivamente ellos en virtud, si viven como auténticos creyentes, contarán con la luz de la fe y la gracia y podrán dar un testimonio en la realización de comportamientos a los que están obligados tanto los católicos como los no católicos, en razón de que son exigencias de la moral natural a la que también usted se ha remitido. De manera que me parece importante clarificar dónde está lo específico, para evitar, porque claro, si nosotros ponemos lo específico en esas exigencias, le estamos dando la razón a los que nos dice que esas exigencias son solo para los creyentes, cuando nosotros insistimos constantemente en que esas exigencias lo son para todo ser humano. Y simplemente una llamada a la necesidad de insistir a la hora de cursos de formación y demás sobre estas cuestiones, en dónde podemos poner con rigor doctrinal lo específico de la aportación de los católicos, de los creyentes, en su actuación en la vida pública y en su actuación en cualquier otro ámbito de la vida, ¿no? Perdone, no sé si... Yo ya decía que evidentemente lo que los católicos queramos aportar a la vida pública tiene que ser compartible por todos. No se trata porque
el invitar, digamos, a compartir nuestra fe, eso es misión de la Iglesia, no es del Estado, de las instituciones políticas. Desde las instituciones políticas lo que se puede hacer es favorecer la vivencia humana de la realidad común de todos, para la cual nosotros contamos con la iluminación y la motivación de la fe, efectivamente. Non hablo espagnolo, però Puede hablar italiano si quiere. posso parlare italiano. Sono rimasto molto contento della sua analisi sul problema del partito cristiano. In Italia è ancora più preciso il problema del partito cattolico, dopo che è scomparsa la democrazia cristiana. Devi tradurre? Si intende? Quando continuo a ripetere, per quello che faccio, che sono docente, che nel Magistero non c'è, come ha detto lei, una indicazione su un partito cristiano o cattolico. Se ricordiamo la Gaudium et Spes, 80ª Adveniens, dove Paolo VI dice che una medesima fede, una misma fe, può portare a impegni sociali e politici diversi. Però, quando io dico queste cose, non solo io, tutti quelli che insegnano dottrina sociale, ci sono delle forti reazioni, vescovi e preti non accettano questo. Allora la mia domanda è: perché c'è questa reazione? Perché il Magistero è chiaro sull'impegno sociale e politico dei cattolici, ma i cattolici laici, curas, come dite voi, obispos, molti di loro, almeno in Italia, non parlo della Spagna, ma in Italia molti vogliono il partito cattolico. Unico. E coloro che si impegnano, come ha detto lei, in altri partiti sono eretici, sono da controllare. Allora, Eccellenza, veramente con molto interesse alla sua risposta, io inizio a pensare che è una questione spirituale, è una questione di potere, cioè il partito politico cattolico garantisce molto potere e ai cattolici il potere piace e quindi è meglio una situazione dove il potere è più chiaro e io prete posso dialogare con chi ha il potere ed è cattolico, parlo dell'Italia, non parlo della Spagna, e posso ottenere finanziamenti, soldi, appoggi culturali e altro, mentre un approccio dove il cattolico è il lievito nella massa, perché questo è il problema del concilio, cioè non è il nome che ci diamo, ma è ovunque noi stiamo essere lievito nella massa, non so come si dice in Spagna. Ecco, allora, questa era la mia considerazione domanda. Sí, es verdad que tenemos fácilmente la tendencia a concebir el Partido Católico o los católicos en la política como la longa manus de los obispos en el erario público, en las disposiciones, en las leyes. Cuando uno lee, por ejemplo, las cosas de la CEDA, es muy frecuente la expresión de Gil Robles de decir una política para defender a la Iglesia. El fin de la política cristianamente inspirada no es defender a la Iglesia, es defender el bien de todos los hombres, sean Iglesia o no sean Iglesia.
también de la Iglesia, en cuanto la Iglesia merece justicia. Pero hay que defender el bien de los católicos, de los protestantes, de los musulmanes, de los ateos, el bien de todos, el bien común. Cuanto más cristiana es la política, menos confesionalista tiene que ser. Es decir, tiene que abrirse al bien del prójimo y no tiene que ir a susurrarle al señor obispo: oiga, ¿qué necesita usted que podamos hacer nosotros desde el Ministerio de Fomento? No es eso. Por eso la experiencia primero nos bloquea el pensamiento, porque en cuanto hablas de estos temas te presentan el modelo de lo que fue una deficiencia. Por eso digo, hay que despegarse del pasado y pensar que las cosas, a partir de la reflexión del Concilio Vaticano II y de una mejor comprensión de lo que es la misión de la Iglesia en el mundo, pensar que la política cristiana tiene que ser la política más servicial, menos interesada, más abierta, más generosa, si es que queremos llevar el pathos cristiano, como dice Benedicto XVI, a los ámbitos de la vida pública, abriendo camino a la gratuidad en la política, en la economía, etc. Es decir, una coherencia con los principios evangélicos en la convivencia, no una política interesada. Y la experiencia que tenemos es de una política interesada, mayoritariamente. Pero claro, uno piensa, por ejemplo, las grandes contribuciones al nacimiento de Europa desde una mentalidad cristiana. Hay también otro punto importante que yo he mencionado, que es el fermento de unidad, de acercamiento y de colaboración, que puede ser la presencia de cristianos en distintas instituciones. Incluso pienso que la Iglesia deberíamos cuidar de favorecer los contactos entre los cristianos que están en diversos campos de la política, para que la unidad cristiana, la coincidencia cristiana entre ellos, se haga presente también en la diversidad de sus posiciones políticas. De eso no existe apenas nada. Es mucho más fuerte la comunión política que la comunión católica. No, Fernando, me han venido muy bien las reflexiones, sobre todo para despejar el campo católico de manera que que el laicismo no nos coma la moral y no nos convenza, de manera que tengamos cancha los católicos para decir: yo soy sujeto político. Estupendo. Ahora, la dificultad que yo noto en la vida pastoral de las diócesis de toda la Iglesia, en general, claro, hacer afirmaciones generales ya se sabe que... Bueno, pero la necesidad que noto es que para contribuir los católicos en la vida pública y en la regeneración ética, no tenemos sujeto católico. Es decir, quizá tendríamos que hablar primero de política con mayúscula, que es lo que usted ha dicho ahora mismo, es el bien común, y si eso no está dentro de la fe, no es fe completa. Si la dimensión social de la fe no está incluida en la fe, soy deficiente, estoy como si... Claro, pero es que esta es la mayor necesidad para que los católicos nos metamos en la política. Es decir, sabemos, para que los católicos nos consideremos que ya estamos metidos en la política, o bien en silencio, o bien sin partido, o bien que el bien común, ya estoy metido en ello. Y si no doy respuesta a eso, mi fe es inmadura como el buen samaritano. En fin. Bueno, entonces, no querría exponer la cosa. La situación es, ¿cómo hacer que la práctica pastoral, porque magisterio en doctrina
tenemos suficiente, rico, generoso, como estamos viendo en todos los documentos, y, por ejemplo, el Papa Benedicto XVI. No dar por caridad lo que es de justicia. Bueno, pues eso lo dices en Cáritas, lo defiendes en Cáritas y te miran mal y te dicen que no. En la práctica pastoral, ¿eh? No digo en los documentos, entiéndame. Entonces, ¿cómo hacer que haya sujeto católico político? Es decir, que los análisis de las causas sea normal en la catequesis y en la formación de los seminarios, que la transformación de las estructuras sea fundamental en el compromiso social, en el compromiso de fe, que el pecado estructural es algo que esté dominado, esté en los análisis, en las celebraciones penitenciales comunitarias. Ese tipo de cosas son las que yo necesito e impulso. ¿Cómo acompañar los pastores en la práctica pastoral a la política con mayúscula? Y luego también a los que en los partidos políticos militen, porque si no, es que lo que hacemos en la práctica pastoral, lo que hacemos normalmente es, la política es de los políticos. Usted nos ha dicho que no. Bueno, pues esa es la madre del cordero. Sí, pero los políticos, muchos de ellos son nuestros. Bien, no, pero yo hablaba del pueblo, el pueblo como político. Es decir, la fe es política. La fe incluye la dimensión social y la caridad es política. Bueno, pues eso hoy día es... ¿Cómo? ¿Qué dice? Si le digo eso a la gente, digo, ¿cómo? ¿Qué dice usted? Usted me está metiendo en un lío. Eso es objeto de una buena formación cristiana, sencillamente. Es decir, lo que pasa, yo por eso intervine ayer diciendo, bueno, lo primero, vamos a centrarnos en cosas fundamentales. Y yo dije, primero la conversión. Es decir, todo lo que hemos estado diciendo es decir, la fe nos conduce a situarnos en el amor al prójimo como forma de vida. Eso es la conversión cristiana. Eso es la iniciación cristiana. Por ahí, claro, si eso no lo hacemos, como en gran parte no lo hacemos, pues entonces no hay sujeto que luego se comprometa políticamente. Y si se compromete políticamente, como tantos cristianos que están en política no en función del amor cristiano, sino en función de otros intereses que les han llevado a la política, porque ellos no han hecho un proceso de verdadera conversión cristiana. Ese es nuestro mal. Es que tenemos una comunidad cristiana en gran parte hueca, interiormente hueca, porque no hemos vivido un proceso real de conversión y de transformación del egoísmo al amor de Cristo. A mí, cuando estaba de obispo en Pamplona, los sacerdotes se me quejaban de que los chicos de confirmación no perseveraban. Y yo les decía, sí que perseveran, salen como entran, perseveran, no han cambiado nada, no se han convertido, no han cambiado de manera de entender la vida, no han cambiado sus valores, sus apetencias, no se han situado en el amor abnegado y eficaz de Jesucristo como forma de vida. Entonces, claro, si no vivimos situados en el amor no me lleva a mí a la política. Y si voy a la política, me sale otra política, hija de otros amores, pero no del amor de Cristo. Es que tú me dices, ¿cómo se hace eso? Eso es el fruto central de una pastoral bien organizada, que se centre en las cuestiones básicas de la comunidad cristiana. Muchas gracias, don Fernando, por las cosas que va diciendo, pero quisiera responder a esto que estoy diciendo, ¿cómo se hace? Porque también en Pamplona, en un tiempo por lo menos, yo no sé ya últimamente, existía una preocupación desde la misma Iglesia por formar cristianos para la vida pública. Sí. Las escuelas sociales, sí, los secretariados sociales, etc. ¿Qué está ocurriendo en este momento en la Iglesia española para que todo esto se vaya arrinconando? Es una de mis más grandes preocupaciones,
porque yo estoy metido en ello. Bueno, la verdad es que todo esto que existía en la Acción Católica, en muchas partes, hombre, lo dinamitó el barullo del posconcilio y de la transición. Todo lo que había saltó un poco por los aires. Y no hemos sido capaces todavía de curarnos de aquel susto. Es decir, no es que en estos últimos años lo estemos eliminando. Llevamos ya muchos años prácticamente. Desde la transición nos quedamos casi sin apostolado laical, sin formación de los laicos para la vida pública. Y no lo hemos recuperado. Ese documento del que hemos hablado, Católicos en la vida pública, pues está muerto de risa en los cajones y en las estanterías. No ha servido apenas para nada. No ha pasado a la vida real de la Iglesia. ¿Por qué? Pues será difícil de analizar. Pero esa es una asignatura pendiente que tiene nuestra Iglesia. Es decir, es una cosa absolutamente anormal que una Iglesia, con el volumen sociológico que tiene, a pesar de todas sus sombras, la Iglesia española, tenga tan poca presencia en el campo de la política. No pintamos nada. No hay nadie que en el Parlamento hable y diga una cosa en nombre de la dignidad cristiana. Se avergüenzan todos. Bueno, esa es la situación real en que estamos. Contra eso tenemos que reaccionar primero los pastores, educando, pero educando con finura. No vamos a repetir las aventuras de antaño. O sea, no vamos a preparar tercios para ir a la guerra, a reconquistar no sé qué. Hay un Concilio Vaticano II, hay una reflexión teológica, hay una experiencia democrática. Tenemos que saber estar y actuar de otra manera en esta sociedad, pero la respuesta no es el retirarnos. La respuesta es estar presente como hay que estar presente, con una sensibilidad, con un respeto, aceptando las instituciones y haciendo valer el ámbito de libertad en el cual nos movemos todos los ciudadanos, etcétera, etcétera. Creo que esa es, por eso yo creo que no es inútil esa reflexión del Partido de Inspiración Cristiana, aunque luego los políticos digan, pues no es oportuno, no conviene. Bueno, bien, no conviene, pero lo que sí conviene es tener las ideas claras y saber cuáles son las exigencias de nuestra presencia y de nuestra vocación y de nuestro servicio al bien común de la sociedad. Siguiendo con este tema del partido de inspiración cristiana o partido confesional, la Iglesia tenemos claro que la doctrina social... No, a mí partido confesional no me gusta. De inspiración cristiana. Tenemos claro que la doctrina social de la Iglesia no es una tercera vía. ¿Esto no sería conceder un poco la tentación en la opinión pública de la sociedad en general y también dentro de los cristianos de la Iglesia, que la posibilidad de ese partido de inspiración cristiana sí que fuese una especie de tercera vía que ponemos ahí? Ese es un juicio político que yo no me atrevo a hacer. Es decir, en la situación actual, ¿eso es viable? Pues yo lo dudo mucho. Eso podrá ser, es decir, es una carencia de nuestra sociedad. Pero primero, ¿dónde están los líderes? ¿Dónde están los de Gasperis? ¿Dónde está Denauer de ahora? ¿Dónde está? Eso no se hace por decreto. Eso es el fruto de una labor larga y paciente de educación cristiana que no estamos haciendo en general, ¿no? Eso tiene que venir y se tiene que preparar con largo plazo. Ahora, sí que una presencia, digamos, moderna
activa de un pensamiento cristiano en la vida política española, rompería muchos tabús y obligaría a una movilidad que nuestra sociedad ahora no tiene. ¿No veis en las tertulias? Se sabe de antemano lo que va a decir cada uno, ¿no? El bla, bla, bla de su partido. No hay un pensamiento libre, sereno, que analice de verdad la realidad y opte por una solución sin pensar si es de derechas o de izquierdas. Lo que hace falta es que sea una solución verdadera, real, efectiva, que responda a lo que la gente necesita. Lo de menos es la clasificación, pero aquí no, aquí impera la clasificación. Es decir, la ideología que nubla la visión de la realidad. La última intervención. Lamento mucho y me gustaría no ser pesimista, pero católico en la vida pública. Pues yo no veo católicos en la vida pública. He visto esta mañana a Francisco Vázquez y habrá alguno que otro, el resto de Israel que habla Isaías, pero yo la verdad es que no los veo. Los veo atemorizados a intervenir en la vida pública, pero no solo a los seglares, a los presbíteros también. Y luego veo que los obispos, que el magisterio, parece que les resulta más fácil hacer documentos para que estén en el cajón que hablar con claridad. Por eso le agradezco que esta mañana haya nombrado un nombre propio y unas cuantas instituciones, porque indica que hay cierta parresía, el griego. Yo veo a los católicos lo mismo del Estado clerical, en sus diferentes, que de los laicos los veo muy atemorizados. Bueno, pues quizás sí, pero bueno, vamos a ir rompiendo ese miedo, ¿no? No los veo tampoco formados. Me gustaría ser más optimista. Bueno, es que la única esperanza que a mí me queda ya es la teologal. Es la única. No la pierdas. Bueno, hombre, yo soy más viejo y no soy tan pesimista. Algo hay. Y hay mucha gente que sin aparecer y sin tener cargos están cumpliendo con su deber en función de una conciencia cristiana. En los pueblos hay alcaldes admirables, de gente muy sencilla y muy elemental, que está echando horas en favor de su pueblo. Hay funcionarios, hay docentes, para los cuales su conciencia cristiana vale y está vigente. Es decir, no podemos ser injustos tampoco con la gente por el hecho de que no haya publicidad. El mundo que nos presentan los medios no es todo lo real. Hay muchas más cosas hermosas que no salen nunca en la tele, ¿no? Y gente digna y valiosa que merecería una entrevista en la 1 y que no se la van a hacer nunca. En fin. Muy bien. Muchas gracias, tenemos entre nosotros al presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, si quiere decir unas palabras para cerrar estas jornadas. Don Santiago García Aracil. Usted es el presidente, nosotros nos sometemos. Lo has pillado de susto. Con frecuencia me dicen esto en la diócesis, cuando, como todos los obispos, aunque no sea sesiones políticas, presidimos la mesa. Ahora la palabra se le concede al señor obispo, que tiene que cerrar la sesión. Yo cumplo, se levanta la sesión.